que llegue el final de la pesadilla. Familiares y amigos de Sonia Iglesias han pedido esta mañana al apóstol Santiago que termine con su incertidumbre. Se cumplen 67 días de la desaparición de la joven de Pontevedra y los que más la quieren solo piensan en evitar que el caso se olvide. Hoy se han concentrado en el Obradoiro y han acudido a una misa en la catedral donde han hecho un llamamiento a los culpables de su desaparición. Buenas tardes. La familia sigue con esperanzas de encontrar a Sonia con vida y tratarán de conseguir una audiencia con el presidente Zapatero. Están viendo VTelevisión. Estos son los informativos de fin de semana. Les avanzamos ahora otros asuntos en los que la redacción ha trabajado durante esta mañana. A 5 euros el kilo de cobre, este material se ha convertido en objeto de deseo de los ladrones, algunos para sacarse algún dinero extra, pero existen verdaderas bandas organizadas. En Galicia, la Guardia Civil ya ha detenido en lo que va de año a más de 50 personas. La nueva ley electoral podría aprobarse antes de las próximas elecciones municipales. Si así fuera, los gallegos de la diáspora dejarían de ejercer su derecho al voto. Nosotros visitamos Avión. El 50% de sus vecinos vive fuera. Una de las causas del Parkinson podría ser una combinación de mutaciones genéticas y exposición a pesticidas. Es lo que creen algunos de los investigadores de esta enfermedad, para la que las terapias físicas son tan importantes como los fármacos. Las malas condiciones de vida en Haití después del terremoto han originado un brote de cólera que ya ha dejado 200 muertos. Esta situación ha provocado la preocupación de los dirigentes de Naciones Unidas, que piden tiempo para ver cómo evolucionan los acontecimientos. Dos meses después de su desaparición, las esperanzas de encontrarla siguen intactas. La familia de Sonia Iglesias ha viajado desde Pontevedra a Santiago para mantener vivo el recuerdo de la joven. También han dirigido palabras a los responsables de su desaparición. Viviana Villaverde ha estado presente en la ceremonia. Buenas tardes, Viviana. ¿Qué ha pedido la familia? Muy buenas tardes. Pues cuando se cumplen 67 días de la desaparición de Sonia Iglesias, la familia ha venido hasta aquí, hasta la plaza del Obradoiro, para dirigirse a las personas responsables de la desaparición de Sonia. Les piden que sean valientes y clementes y que les den los datos que permitan encontrar a la joven desaparecida el 18 de agosto en Pontevedra. Además, han tenido palabras de referencia al hijo de la desaparecida, al que dicen un niño de 8 años que está sufriendo y por el que temen que tenga secuelas psicológicas por toda esta vorágine en la que se ve envuelto. Su peregrinación ha sido un largo camino de sufrimiento, 2 meses de angustia y de incertidumbre. Por eso, amigos y familiares de Sonia Iglesias piden una pista, un camino que les lleve a dar con el paradero de la joven pontevedresa. Me gustaría pedirle a quienes tengan que ver con la desaparición de mi hermana, que sean a la vez valientes y clementes y que confiesen dónde se encuentra, para así poner fin al sufrimiento de todos nosotros, pero en especial al sufrimiento de un niño incapaz de explicarse qué y por qué está pasando todo esto en su vida. La madre de Sonia Iglesias no pudo mantener la compostura al pensar en su nieto, un niño de 8 años que es consciente de la desaparición de su madre y que recibe tratamiento psicológico para evitar posibles secuelas. As proteccións son asistencia psicolóxica e, todo o apoio e o cariño da familia, de toda a familia, da paterna e da materna. Tras guardar un minuto de silencio frente a la catedral, la familia asistió a la misa del peregrino, donde fueron recibidos por el sacerdote. Y amigos de Sonia Iglesias. La familia mantiene la esperanza de encontrar a Sonia con vida y descartan recurrir a un investigador privado. El caso está en manos de la policía de Pontevedra, que realiza rastreos ocasionales con la esperanza de encontrar una pista que desvele el paradero de la joven. Falta su tramitación en el Congreso, pero de aprobarse definitivamente, la reforma de la ley electoral impediría a los gallegos residentes en otros países votar en las elecciones municipales. Este hecho no ha tenido muy buena acogida entre los emigrantes. En algunos ayuntamientos, como Avión, en Ourense, esta noticia tiene un eco especial.
El Ayuntamiento de Avión tiene cerca de 2.600 residentes y a otros tantos vecinos viviendo en el extranjero. Ese 50% inmigrante podría no ejercer más su derecho a voto en los comicios municipales si prospera la modificación de la ley electoral, una reforma que tiene su parte buena y su parte mala. Lógicamente, el quitarle un derecho a un ciudadano, a un español, aunque esté afuera, pues hombre, digamos que no es lo más aconsejable. Lo que sí también es cierto es que de alguna manera había que regularlo de otra manera, si es que se quisiera hacer bien. PSOE y BNG son oposición en Avión con un concejal cada uno. Si los emigrantes no pudiesen votar, a pesar de que son el 50% casi de los censados en este municipio, su situación no mejoraría salvo que lo decidieran las personas que sí viven aquí. Y es que el alcalde asegura que a la hora de la verdad la participación de los emigrantes en los comicios locales es meramente testimonial, apenas unas decenas de votos. Pero ya puestos a restringir el voto de los emigrantes, el alcalde de Avión cree que hay maneras menos drásticas de hacerlo que negarles esa posibilidad a todos los que viven fuera. No es lo mismo los vecinos de Avión que vienen con mucha asiduidad que, por ejemplo, gente que lleva 50 años fuera de aquí, que en realidad no conoce ni a quién los gobierna, ni siquiera a sus vecinos. Venga mucho o poco, lo cierto es que a ninguno le hace demasiada gracia la idea. Sobre elecciones también ha hablado Mariano Rajoy y lo ha hecho en Andalucía, una comunidad clave si quiere llegar a la Moncloa. El líder de los populares ha asegurado que el cambio que necesita España comenzará en los comicios municipales y culminará en 2012 cuando él sea presidente. Será un gobierno que será austero con el dinero que es de todos, un gobierno que defenderá el olivar, un gobierno que mejorará la educación, un gobierno que le dirá a los jóvenes: no resignéis, miráis hacia adelante, podéis ser mejores y vivir en un lugar mejor. Mariano Rajoy también ha recibido hoy duras críticas de la oposición. José Blanco lo acusó de hacer guiños con su silencio a los comportamientos reaccionarios en alusión a las declaraciones hechas por el alcalde de Valladolid. El silencio de Rajoy es calculado, es un guiño a los enemigos de la igualdad, a los comportamientos más reaccionarios y a las ideas más despreciables por el conjunto de la sociedad. Por eso le digo a Rajoy, cada minuto que calla es un minuto de complicidad con los comportamientos machistas, sexistas y repugnantes. Está en los cables, en las farolas, en el tendido eléctrico y en las obras. Desde hace un tiempo, el cobre se ha convertido en objetivo para particulares y bandas organizadas que llegan a sustraer miles de kilos que luego venden a buen precio. En lo que va de año, la Guardia Civil ha detenido en Galicia a más de 50 personas e intensifica los controles en las chatarrerías. Lo que para muchos no sería más que chatarra, para Ramón es un negocio desde hace más de 20 años. Ahora también para otros muchos que no tienen una chatarrería. Él sabe muy bien la razón. ¿Por qué es valioso? Por la crisis, joder. La gente tiene que sacar pelas de donde sea. Para conseguir el cobre, los ladrones deben colarse en las obras o arrancarlo del tendido eléctrico. A pesar de lo arriesgado de este tipo de robos, en lo que va de año en Galicia se han registrado unas 340 denuncias. Y siempre tienes que estar un poquito ojeando a ver el material que te traen, por si se ve si es robado, si no es robado. Te llama la policía cada 2 o 3 días. Desde que hay tantos robos, todas las semanas le tendremos que mandar un fax diciendo las cantidades de cobre que se compran y la gente que lo está vendiendo. Los jefes de obra están que echan chispas y es que cada vez más a menudo les falta este material. El cobre es uno de los metales más valorados en el mercado. 1 kilo de cable como este puede costar hasta 5 euros. Lo que multiplicado por los más de 5.000 metros de cable que se han llegado a interceptar puede suponer fortunas de hasta 200.000 euros. Una vez vendido, el cobre robado entra en el mismo ciclo que el legal. Es alguno que yo conozco o que yo vendo que lo está exportando para China, incluso para Alemania. Las obras de la AVE y las instalaciones de Telefónica son las más afectadas por la actuación de los grupos organizados, que en nuestra comunidad siguen proliferando al ritmo de 2 saqueos diarios.
La crisis ha vuelto más visible una tendencia preocupante. Cada vez son más los gallegos que no tienen recursos para vivir. Más de medio millón son pobres y de ellos 85.000 malviven con menos de 3.000 euros al año. Más de medio millón de gallegos no supera el umbral de la pobreza. De estos, 85.000 tienen que arreglárselas para vivir con unos 250 euros al mes. Estas cifras suponen el doble de las que se registran en el resto de España. Lo saben bien en entidades que se dedican a trabajar con estas familias, como Cáritas o la Cocina Económica. Gente que no le llega para pagar el alquiler del piso y que tiene criaturas, esa gente pues está viniendo por la comida porque no tiene de dónde tirar más, ¿no? Normalmente cuando uno pues tiene una problemática de esta, se queda sin trabajo, normalmente en el propio entorno familiar pues se van cubriendo ese tipo de carencias. Cuando ese entorno falla, pues hay que recurrir a instituciones. Más de 100.000 gallegos viven excluidos socialmente, pero siempre hay manos tendidas para ayudarles. Para sacar adelante hogares tocados por el paro, en los que se acumulan las facturas impagadas, para dar cobijo a los mayores que han perdido el tren del progreso y luchan por abandonar la precariedad. Uno se busca la vida de la manera que pueda, buenamente. Ahora, hay dinero que el Estado pinta el dinero y saca dinero todos los días, pum, 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 para todos los lados. Lo que pasa es que el dinero, ¿dónde vuela? ¿Sabe Dios? Es la grave situación de la economía española la que arroja estos datos negativos. De cada 100 gallegos, 20 malviven la miseria. Una tendencia creciente que no se ha detenido en los últimos 3 años. Los investigadores del Parkinson continúan debatiendo sobre sus causas. Al origen genético, algunos suman como posible causa la exposición a pesticidas. En España hay 150.000 personas con esta enfermedad y 1 de cada 10 tiene menos de 40 años. A los enfermos de Parkinson les cuesta moverse. Sienten rigidez en las extremidades y temblor en manos y pies. En fases avanzadas de la enfermedad llegan a perder el equilibrio. Para ponerle freno, la estimulación sensorial y el ejercicio son indispensables. Hacemos bastantes actividades, tanto rehabilitadoras como lúdicas. Rehabilitadoras contamos con actividades como fisioterapia, grupal e individual, logopedia, grupal e individual también. Tenemos talleres de estimulación cognitiva, taller de escritura. También hacemos fisio en piscina, coro, baile terapéutico. Luego, aparte, también hacemos visitas culturales, viajes de respiro familiar. Gracias a estas terapias que complementan el tratamiento farmacológico, los pacientes ganan en calidad de vida. Actividades de la vida diaria, como por ejemplo vestirse, asearse, caminar, les resultan mucho más sencillas a los enfermos que, por ejemplo, vienen a fisioterapia. Bueno, estoy más despejada y eso, el día que vengo y eso estoy mejor. Una vez que aparecen los síntomas, el enfermo no tarda en ser diagnosticado, pero muchas veces es necesaria la ayuda familiar para aceptar la situación. En España, 150.000 personas padecen Parkinson, una enfermedad que sufren 2 de cada 100 mayores de 65 años. En el 2025 se espera que los afectados por esta dolencia sean el doble que en la actualidad. Cada año se diagnostican en España 8.000 nuevos casos de Parkinson. 1 de cada 10 afectados tiene menos de 40 años. Empeora la situación en Haití. Las malas condiciones de vida después del terremoto han derivado en un brote de cólera que ya ha dejado 200 muertos. La aparición de estos casos preocupa a los responsables de Naciones Unidas, que se muestran reticentes a confirmar que el brote se ha extendido oficialmente a la capital de Haití, Puerto Príncipe, y piden tiempo para ver cómo evolucionan los acontecimientos. El presidente de Haití ha asegurado que la epidemia de cólera proviene del exterior. En Nairobi, 9 personas han muerto y al menos 30 más han resultado heridas, 14 de ellas de gravedad, en una estampida humana. Todo ha sucedido en la puerta de acceso a un estadio de fútbol en esta ciudad. Al parecer, algunos aficionados han intentado acceder al estadio por la fuerza para ver el partido que enfrentaba a 2 equipos rivales sin pagar la entrada. 6 de ellos han muerto allí mismo y otro más en el hospital al que había sido trasladado.
Anoche el Mallorca dio la sorpresa de la jornada en Mestalla. La victoria de los de Laudrup deja a los Chess a 4 puntos de lo más alto de la clasificación, un puesto que sigue ocupando el Real Madrid, que apabulló al Racing de Santander. Esta tarde habrá que prestar especial atención a lo que hagan Osasuna y Almería en casa. En caso de que ambos ganen, el Deportivo tendría un poco más lejos los puestos de salvación. En las antípodas, una victoria del Español en su estadio le colocaría tan solo un punto de la zona de Champions. A las 9 el partido de la jornada entre el tercer y el quinto clasificado, Villarreal y Atlético. Cada vez que Dylan publica un disco se habla de que es un engañabobos o un camelo, pero no deja a nadie indiferente. Lo cierto es que a esto se ha enfrentado durante toda su vida y a sus 69 años le sigue dando igual. En cualquier caso, sus incondicionales están de enhorabuena. The Whitmark Demos, el volumen 9 de la serie de Bootleg, llega una semana en el mercado. El álbum contiene 47 canciones grabadas solo con guitarra acústica, armónica o piano, temas que el cantante escribió antes de los 24 años. Algunos de ellos nunca se habían publicado oficialmente. Nos vamos por el momento entre estas muestras de los primeros tanteos de Dylan en la música. A las 9 de la noche les acercaremos más noticias contadas desde Galicia. Gracias por su confianza y hasta la noche.